Curso de Vida del Ministerio de Salud de la Nación. Acá estoy acompañada por el director nacional, el director de la Dirección de Perinatal, Núñez, el director de adultos y personas mayores. Acá están acompañando todas las personas que trabajan en los grupos de técnicos y asesores de la Dirección Nacional de Abordaje de Vida, de la Dirección de Personas Adultas Mayores, de la Dirección de Adolescencia y Juventudes y la Dirección de Perinatal y Niñez. Saben que el 13 de septiembre es el Día Mundial de la Sepsis, y nosotros como equipo de la Dirección de Curso de Vida quisimos hacer algo para concientizar de la importancia de la sepsis. Entonces, y justo quería entrar. Hay alguien que no está silenciado. Bueno, nosotros, no sé si ustedes saben que nosotros tenemos, hay un número mundial de muertes por sepsis, que es de 47 a 50 millones de casos por año, por lo cual es muy grande. Y la idea nuestra del Ministerio de Salud de la Nación no era dar guía de prácticas clínicas, ni tratamiento de la sepsis, ni quizás tanto enfoque científico, porque mucho de todo seguramente pueden hablar mucho más de temas específicos que nosotros, pero sí a lo que queríamos darle mucha prioridad era a esta prevención, a tener claro, a saber qué cosas tenemos que pensar, se nos tienen que pensar que se nos puede pasar por alto la sepsis. Y lo hicimos de la Dirección Nacional de Abordaje del Curso de Vida porque los dos extremos de la vida son los más sensibles a sufrir una sepsis. Por eso están acá el director de Perinatal y Niñez y el director de Personas Adultas y Mayores. Son los grupos más sensibles a la sepsis. Y lo quisimos dirigir principalmente a todas aquellas personas que están en la atención primaria, en la prevención, porque hoy hablábamos con una de las médicas, que es un gusto tener en nuestro equipo, epidemióloga, que después va a hablar en el cierre, María Eugenia Fandiño, y ella me decía, y es verdad, quizás un niño que llega a una consulta por fiebre y nosotros le indicamos un paracetamol y se va, y no controlamos si cuando le bajó la fiebre su frecuencia cardíaca siguió alta. Esas pequeñas cosas que nos hacen llamar la atención de que algo no tan bueno está pasando, desde ahí es esto, es ser conscientes que existe, ser conscientes que la sepsis genera una gran mortalidad, y que los dos grupos extremos de la vida son los más sensibles. Así que agradezco un montón que estén todos ahí. Espero que esta vez compartir en conjunto sea útil para todos. Va a existir el momento de las preguntas. Agradezco un montón que para la Organización Mundial de la Salud y la OPS también sea algo importante y nos hayan acompañado en todo este proceso. Así que espero que sea una jornada importantísima para todos y que realmente empecemos a darle la relevancia que tiene la sepsis. Así que gracias a todos que están ahí por participar. Hola. Después a Luján fue la que fue dando bodies, ¿viste? Bueno, por el área obstetricia que vamos a iniciar nuestra presentación, tengo el honor y el orgullo de presentar a una colega, compañera del área de obstetricia y amiga, la especialista en ginecología y obstetricia, la doctora Ingrid de Marco. Así que, Ingrid, un honor y un placer poder escucharte. Sabemos que la sepsis en las causas de muerte obstétrica directa alterna el segundo y el tercer lugar con la hemorragia, así que para nosotros no es un tema menor. Muchas gracias por la presentación. Como ha dicho la doctora Ibero, que nos dio el contexto internacional, bueno, yo también me sumo a agradecerles que nos acompañen
en este encuentro para poner en el foco la importancia de la sepsis a lo largo del curso de vida. Y viendo dentro de la población obstétrica el impacto que tiene la sepsis como causa directa de mortalidad materna, que las causas directas ustedes las van a ver a la derecha del gráfico de torta, donde ustedes pueden observar que la sepsis está dentro de las principales causas de mortalidad materna de acuerdo a las últimas estadísticas que corresponden al año 2022, informadas en enero de este año por la Dirección de Estadísticas e Información de Salud de este ministerio. La sepsis se toma en forma separada con el aborto, que también tiene su complicación séptica como causa de muerte por aborto complicado, pero también en esta presentación lo vamos a tomar en forma separada. Vamos a utilizar las definiciones actuales que nos llegan, recomendadas por la última campaña de Sobreviviendo a la Sepsis, que fue un consenso de expertos internacional que brinda las principales recomendaciones basadas en evidencia, que fue actualizada a fines del 2021, y nos dan cuenta que la sepsis es la disfunción orgánica que amenaza la vida, causada por una respuesta desregulada del huésped a la infección. Como sepsis materna, la OMS define aquella afección potencialmente mortal con disfunción orgánica resultante de una infección durante el embarazo, parto, posparto o posaborto. Y en una instancia escalando en gravedad, tenemos al shock séptico, que se define como la sepsis, más la disfunción circulatoria celular y metabólica, caracterizada Hola, por perdón, buen día. persistente y refractaria a una adecuada reanimación con infusión de fluidos que requieren sí o sí vasopresores para sostener una tensión arterial media de 65 milímetros y que se caracteriza por un nivel de lactato en sangre superior a 2 milimoles. Por supuesto, esta jerarquía tiene una asociación con un alto riesgo de mortalidad que es cercano al 50%. Perdón, buen día, perdón, no se está compartiendo ninguna pantalla, ¿eh? Porque estábamos viendo eso. A ver, un minuto, Perdón. Gracias. Disculpen, ya vamos a solucionarlo. Gracias. Cosas así que relajarse y esperar que se solucionen los problemas técnicos. Bien, ahí. Mientras tanto, damos las gracias a todos por estar acá, por compartir esta jornada. Vemos que hay resultados de muchos lugares del país. Estamos viendo Misiones, estamos viendo Córdoba, estamos viendo Mendoza, Santa Fe. Así que varias, obviamente se me han de estar pasando algunos porque no veo todas las completas, así que agradecemos a todos. Y cada vez vemos que van incrementándose el número de conectados. Bueno, perdón, ¿ahí están pudiendo ver la pantalla? ¿Se ve la pantalla? Disculpen, ¿se ven? Bueno, disculpen por estas cuestiones. Retomando un poco lo que veníamos hablando, estamos haciendo esta jornada de sepsis con orientación a los primeros niveles de atención, a la detección de alarmas tempranas y de situaciones de alerta para tener en cuenta. ¿Saben qué? Les pido si se pueden mutear los... Libertad 5100. Les pido si se pueden mutear los micrófonos, por favor, porque a veces se superponen las conversaciones. Así que yo no tengo la opción de hacerlo desde acá, pero les agradecería si podrían mutearse. Cualquier cosa nos escriben por chat o nos señalan para tener la palabra, pero para que no se superpongan. Gracias. Este encuentro está siendo grabado también para que quede a disposición para quien lo quiera ver más tarde.
Así que bueno, continuamos con esta jornada de sepsis por curso de vida. Iniciamos con una de las edades más tempranas, con la salud con sepsis perinatal y materna, y vamos a continuar después con las otras etapas. Así que bueno, continuamos. Gracias, perdón. Bueno, definiendo entonces con las definiciones actualizadas, aceptadas internacionalmente, inclusive por nuestra Sociedad Argentina de Terapia Intensiva e Infectología, la sepsis como disfunción, como una respuesta del propio huésped a la infección, y la sepsis materna como una afección potencialmente mortal con disfunción orgánica resultante de una infección que afecta durante el embarazo, parto, posparto y posaborto. Y el shock séptico es la sepsis con el agregado ya de una disfunción circulatoria celular y metabólica que se caracteriza por una hipotensión persistente y refractaria a la infección de fluidos que requiere sí o sí de vasopresores para sostener la tensión arterial media en 65, se caracteriza por un lactato en sangre superior a 2 milimoles y por supuesto asociada con un alto riesgo de mortalidad cercana al 50%. Nos recomienda también este consenso de expertos utilizar el concepto de sepsis en lugar de sepsis severa porque es redundante, la sepsis es siempre severa y se elimina el concepto de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica del adulto. Quiere decir entonces que la llegada de una infección puede poner a la población obstétrica en el embarazo puerperio como una infección sin sepsis o una infección con sepsis, pero aún sin shock. Pero ya acá tenemos fallo de órgano o de órganos y el grado máximo de complicación es el shock séptico, como dijimos, con sus características, lo cual hace que aumente el riesgo de mortalidad, pero por cada muerte materna que se produce por sepsis, tenemos que tener en cuenta la morbilidad materna severa, que es cada muerte materna aproximadamente entre 40 y 50 personas de población obstétrica tendrán un riesgo de vida, o sea, una morbilidad materna severa o near miss. Y este es el enorme impacto que tiene la sepsis en la población obstétrica. Tenemos 3 escenarios para los factores de riesgo a tener en cuenta: el escenario anteparto, intraparto y posparto. En el anteparto, los más importantes son los de un foco intrauterino, como es la coriomionitis y la pielonefritis en las vías urinarias, con factores de riesgo como la diabetes, anemia, obesidad, desnutrición, colonización por estreptococo grupo B, procedimientos invasivos que tuvo que sufrir la embarazada, como amniocentesis y cerclaje, comorbilidades respiratorias, renales, inmunodeficiencias, lupus, tabaquismo, alcoholismo, drogas, un control prenatal ausente o insuficiente por accesibilidad dificultosa a los servicios de salud o el motivo que sea, y como siempre la vulnerabilidad sociocultural. Si nos vamos al escenario anteparto, las infecciones más severas del embarazo son las que se originan en el sistema genitourinario. Ya en el intraparto tenemos que tener en cuenta el factor de riesgo que representa la fiebre en esta circunstancia, la rotura prematura de membranas prolongada, la inducción al parto o trabajo de parto prolongado, los múltiples tactos vaginales, el parto instrumental y fundamentalmente la cesárea, que aumenta 5 a 20 veces el riesgo de endometritis y o infección del sitio quirúrgico respecto al parto espontáneo, especialmente la cesárea de urgencia. Y en el momento posparto, los factores de riesgo están representados por la retención de restos, la cesárea, la infección del sitio quirúrgico o hematomas, hemorragia posparto, abscesos o tromboflebitis pelviana y mastitis o absceso mamario. Tener siempre en cuenta la asociación de factores, porque suelen venir asociados, por ejemplo, la cesárea y la obesidad, que tanto en nuestro país como a nivel mundial están en aumento. No debemos olvidar los factores de riesgo institucionales,
los factores de riesgo en los servicios de maternidad, con maternidades sin PONE, o sea, sin condiciones obstétricas y neonatales esenciales, con condiciones de inseguridad en salas de dilatante, parto y quirófano, falta de protocolos y prevención y vigilancia de las infecciones intrahospitalarias, sin comités de infectología o seguridad del paciente que estén funcionando y activos, falta de uso racional de antibióticos, especialmente en la profilaxis preoperatoria de cesárea y prevención del estrepto del grupo B, la política institucional de lavado de manos, obviamente no solo para entrar a un quirófano, sino en la atención entre paciente y paciente en las salas de guardia, en las salas de internación y en los consultorios. La ausencia de protocolos para el manejo de heridas quirúrgicas, las altas puerperales precoces antes de las 36 o 24 horas y la falta de capacitación en el reconocimiento de infecciones que tienen el potencial de progresar a sepsis. En cuanto a la fisiopatología de la sepsis materna, vamos a ser muy breves. La sepsis es una respuesta compleja, generalizada y exagerada de un huésped, de una persona en particular, con una respuesta inmune desregulada y alterada, donde los componentes de la pared bacteriana que producen endo y exotoxinas inician esta cascada enorme de reacciones del sistema inmune con liberación de mediadores proinflamatorios y esta tormenta de citoquinas que es eliminada por los macrófagos activando el sistema del complemento. Y esto lleva a un daño celular extendido, a una acidosis metabólica, muerte celular y la claudicación de la respuesta inmunológica de la persona que lleva a la disfunción orgánica múltiple y conduce a la muerte. Por supuesto, esta respuesta va a estar modificada por la edad, por comorbilidades y por la capacidad inmunológica individual, que es genética de cada individuo para compensar esta infección, y por la virulencia y la carga microbiana del germen y las modificaciones fisiológicas propias del embarazo que ponen a la embarazada o a la puérpera en situación de desventaja inmunológica frente a una infección. Los gérmenes más comunes en obstetricia son múltiples, pero siempre tenemos que tener en cuenta, según el foco de origen obstétrico o no obstétrico, que si se trata de una infección precoz, tenemos que pensar siempre en el peligrosísimo y mortal Streptococcus pyogenes del grupo A, el EGA. Si es una neumonía, tenemos que pensar en primer lugar en un neumococo o en un estáfilo, o las virales. También si es una pielonefritis, en la Escherichia coli, Klebsiella proteus, en una corioamnionitis vamos a pensar en flora polimicrobiana o en el estrepto grupo B o gram negativos. Si es una endometritis también polimicrobiana o EGA, y en el SAMR el estáfilo aureus meticilino resistente y anaerobios. Y si es una infección del sitio quirúrgico o mastitis o exceso de mama, tenemos que pensar siempre que está involucrado el SAMR, y si se trata de una fascitis necrotizante peligrosísima, situación y complicación máxima y una herida quirúrgica, tenemos que pensar que va a estar involucrado el EGA o los Clostridium. Dentro de los reportes de las muertes maternas del Reino Unido, dan cuenta que el 15% de las muertes se debieron a infección polimicrobiana. Y a pesar de los cultivos que tomemos, tenemos que tener en consideración que en un 30 o un 35% no se va a identificar un germen en especial. ¿Cuál es el cuadro clínico en sepsis materna, tanto en el embarazo como en el puerperio? A nivel cardiovascular, la frecuencia cardíaca rápida o pulso bajo o débil, con una caída en la tensión arterial, con una taquicardia, un pulso mayor a 100, fiebre mayor a 37,8, pero también tengan siempre presente la hipotermia. La hipotermia también es un signo de alarma que nos tiene que alertar. La alteración del sensorio, donde la paciente puede verse confundida o desorientada, la dificultad para respirar, la disnea, con un aumento de la frecuencia respiratoria en más de 22 respiraciones por minuto para la gestante o puérpera, molestias o dolor extremo, tanto a nivel de cefalea intensa o nivel
de dolor abdominal o un dolor exquisito refractario a la analgesia común en la herida de cesárea, también nos tiene que alertar, y la piel sudorosa húmeda con hipoperfusión tisular y palidez y cianosis. A nivel de la renal, la disminución de la diuresis con oliguria hasta la anuria, y si el evento ocurre anteparto, se acompaña de compromiso de la salud fetal. Tener en cuenta siempre que pueden tener manifestaciones inespecíficas y no localizadas, referir que se sienten muy mal, con un cuadro que parece similar a gripe, con inquietud o desasosiego, y la fiebre no siempre estar presente. Por eso no se toma la fiebre en cuenta para la definición, si bien es un síntoma cardinal en el cuadro clínico. Para la alerta temprana en sepsis materna nos vamos a basar en las recomendaciones de nuestro manual breve de emergencia obstétrica. Acá les dejo el enlace de acceso o el código QR para ingresar. También el documento de la OMS para infecciones maternas en el periparto y el documento de recomendaciones de OPS que salió publicado este año de emergencias obstétricas, también del CDC, y por supuesto la campaña de Sobreviviendo a la Sepsis en sus actualizaciones. El alerta temprana en sepsis, tenemos que decir que no tenemos un test diagnóstico como gold standard que identifique la sepsis. Por lo tanto, nos tenemos que basar en 4 pilares: en el criterio clínico para tener un alto nivel de sospecha, en la analítica de laboratorio en sangre, orina, óteros y sebados, biomarcadores en sangre, que para población obstétrica el más importante y el que ha sido validado en esta población es el lactato en sangre, y los scores de riesgo obstétrico que han sido desarrollados para población de embarazadas y puérperas. El laboratorio de guardia, dentro de la primera hora, con hemograma, función renal, función hepática, coagulograma, glucemia y ionograma, biomarcadores en sangre, el lactato, que si supera 2 milimoles será una herramienta fundamental para el pronóstico porque nos refleja gravedad del cuadro. Gases en sangre con estado ácido-base, sedimento urinario, ya reservando siempre la muestra para urocultivo y las otras muestras que tomaremos según el foco de sospecha, hisopados, cultivos de herida, etc. Pero un laboratorio clave que tenemos que tener en cuenta son los hemocultivos, que debe ser obtenido antes de administrar antibióticos a través de 2 venopunturas y siempre en frascos para bacteriología, para gérmenes aerobios, gram positivos y negativos, y para anaerobios. En seguridad del paciente, tenemos que tener en cuenta en prevención en la población obstétrica que si estamos en un nivel 1 o nivel 2 de atención materna y tenemos la alta sospecha de que se está desarrollando una infección con potencial riesgo de sepsis y pensamos en un traslado, previamente tenemos que desarrollar medidas de estabilización materna antes de subir a la persona a una ambulancia. Siempre tomarnos estos minutos para estabilizarla, porque si no se corre el riesgo de una muerte en el traslado. Siempre este trabajo de los centros de maternidad en redes de complejidad en forma colaborativa, de acuerdo a la estrategia de regionalización perinatal hacia el nivel 3, los centros que tienen terapia intensiva y todos los servicios de apoyo, y por supuesto basado en la categorización de maternidades que realiza el Ministerio de Salud desde el año 2003 y actualizado en 2014, con la resolución CONE del año 2019 de las condiciones obstétricas y neonatales esenciales. El alerta temprana de riesgo en sepsis materna nos llega a través del desarrollo de scores, o sea, sistemas de alerta temprana, que son puntajes o escalas de riesgo de agravamiento y muerte, que es una herramienta fundamental para que nos apropiemos de estos puntajes en nuestros servicios de obstetricia. El que nos llega a través de Reino Unido, del NICE,
es el New Score, publicado y actualizado este año en marzo del 2024, que se basa en 6 parámetros fisiológicos y es para población obstétrica. En terapia intensiva se usan muchos scores, pero no aplican para los cambios fisiológicos del embarazo. Se basa en 6 parámetros y esto nos va a dar el riesgo clínico bajo, mediano o alto para nosotros así, desde los equipos de salud, poder coordinar la respuesta y tener en claro si ya corresponde un traslado a una unidad de terapia intensiva. Hay otros scores que nos llegan, por ejemplo, el Quick SOFA modificado obstétrico desde el Centro de Medicina Fetal y Neonatal de Barcelona. También el MUTE, que es el que propone el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, que también se basan en criterios clínicos con algunas leves diferencias. No importa cuál usen, pueden utilizar algunos más validados ya en población obstétrica, con mayor sensibilidad para detección de riesgo. Lo importante es que se apropien de alguno en sus servicios de maternidad. También tenemos la posibilidad de hacer rápidamente el índice de shock como un marcador clínico temprano de deterioro que se utiliza para hemorragia y sepsis, que se basa en la frecuencia cardíaca dividida a la tensión arterial sistólica. Si nos da mayor a 0.9, este índice está asociado a mayor mortalidad. Vamos a un ejemplo, una frecuencia cardíaca de 112 con una tensión sistólica de 85. Este resultado nos da 1.31 y como ven, ya esto nos tiene que alertar que la paciente está en riesgo de deterioro y mortalidad. El manejo inicial, vamos a mencionar simplemente lo que nos recomienda OPS, OMS y la Alianza para la Innovación en Salud Materna, el paquete de tareas de cuidado, la toma de cultivos con el aporte de oxígeno, la evaluación del foco posible, el laboratorio con medición de lactato. Desde obstetricia nos tenemos que acostumbrar a solicitar el lactato en el laboratorio, el inicio de los antibióticos combinados endovenosos y la reanimación con líquidos cristaloides, Ringer o solución fisiológica. Y si esto no alcanza para sostener la tensión arterial, utilizaremos vasopresores. Si se trata de una persona gestante, haremos todas las acciones enfocadas a garantizar el bienestar fetal. Tener en cuenta los antibióticos, que son infecciones en general polimicrobianas para mantener un esquema combinado. No vamos a entrar en cada uno de ellos porque está fuera del objetivo de este encuentro. Y siempre dentro de la primera hora, esa hora de oro del reconocimiento de la sepsis, con una aplicación endovenosa, nada del comprimido por boca, endovenoso y de amplio espectro para una cobertura amplia para gram positivos, negativos y anaerobios, y considerar el esquema combinado pensando en el foco posible y los gérmenes que mencionamos, y después, a 72 horas, tenemos tiempo para hacer el ajuste de acuerdo al patógeno y a su sensibilidad y también a la respuesta clínica de la persona. En el manejo para el control de foco, esto recae en el servicio de obstetricia. Una vez que está cubierta con los antibióticos, tenemos que pensar en el manejo quirúrgico para la remoción del foco primario con la paciente estabilizada. Nunca entrar a quirófano con la paciente inestable. Tomarnos ese rato para estabilizarla y ahí entrar a quirófano como una buena práctica dentro de los protocolos de sobreviviendo a la sepsis. El abordaje quirúrgico dependerá si estamos pensando en una retención de restos, en una complicación de la herida quirúrgica, en abscesos abdominopelvianos o mamarios para una laparotomía o drenaje de abscesos o AMEU o legrado uterino. Como conclusión, les dejo unos mensajes claves como para tener siempre en mente un alto nivel de sospecha, utilizar algún sistema de alerta temprana en nuestros servicios de obstetricia, porque esto ha demostrado que mejoran sustancialmente el pronóstico y evitan muertes maternas y morbilidad materna severa.
tener en cuenta que la cesárea es el principal factor de riesgo en sepsis puerperal y considerar siempre la asociación de factores de riesgo, tener este concepto de la hora de oro para iniciar la reanimación con fluidos sin aguardar el traslado o el ingreso a una unidad de terapia intensiva, ya tiene que ser impartido desde el servicio de obstetricia, administrar también los antibióticos en esta primera hora, la toma de decisiones obstétricas para el manejo y remoción del foco y también este manejo interdisciplinario estandarizado basado en protocolos y en una capacitación del personal tanto de obstetricia, de terapia intensiva, de anestesiología, infectología y laboratorio, y en la gestión de los resultados de nuestros servicios. Ver cómo nos está yendo en cuanto a los indicadores que nos hemos propuesto. Para eso es la herramienta fundamental utilizar el SIP Near Miss para ver los indicadores de procesos y de resultados propios de cada uno de nuestros servicios. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ingrid. Hermosa presentación, la verdad que hermosa presentación, muy útil. Voy a dejar de compartir pantalla y les voy a decir que estaba leyendo en el chat que sí, que esto está siendo grabado y que va a quedar a disposición en la página del Ministerio por YouTube. Supongo que vamos por el canal del Ministerio, va a quedar, pero sí, está. Así que bueno, después al final, si tienen dudas o preguntas, podemos debatir. Para los que se están sumando recién ahora, les agradecemos mucho. Estamos haciendo la jornada de sepsis con un enfoque por curso de vida. Acabamos de ver la presentación de Ingrid de sepsis materna y qué cuestiones diferenciales tiene esta población respecto de otras cuestiones a tener en cuenta como los scores. Y lo que vamos a tener a continuación es la charla de la licenciada Ávila para sepsis. Se escucha hacia adentro. Se escucha, ¿sí? Para la parte de perinatal. ¿Ok? Ahora vamos a compartir su presentación. Se ve la presentación, a ver ahí. Compartir un campo. Ahí. Y acá. Díganme si se ve y ahora esta vuelve a ser la de la sepsis. Detener. Vamos a cerrar el sepsis y la vamos a poner en pantalla. Y a seleccionar, ahí está, ¿no? Sí. Tal, ahí va. Bueno, ¿cómo están? Nos avisan si se escucha bien o si no me voy al lado de la computadora. Mi nombre es Aldana Ávila, yo represento al área de neonatología de la Dirección de Salud Perinatal y Niñez y vamos a hablar un poco de sepsis en el recién nacido, cuáles son los signos de alarma y factores protectores para sepsis y vamos a hacer foco en lactancia. La siguiente. No es caprichoso que hayamos elegido esta semana para hablar de sepsis. Este día está enmarcado en 13 de septiembre, que es el Día Mundial de la Sepsis, donde una alianza global propone este día para dar visibilidad a las muertes y al impacto que tiene la sepsis en la población en general. Bueno, y también a reducir la incidencia de antibióticos. Esto, por este motivo es que se instala este día y por esto mismo estamos hoy reunidos. La siguiente. Vamos a hablar un poquito de sepsis en el mundo. Como escuchamos en las disertaciones anteriores, hay un retraso en el reconocimiento de los signos y síntomas y esto hace que el tratamiento muchas veces llegue tarde con la paciente deteriorada. También hablar de que es una emergencia sanitaria, la sepsis produce muertes que se pueden evitar, entonces uno tiene que enfocar la atención para poder reducir la aparición de sepsis. También está dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, que ahora lo vamos a ver un poquito más. Y bueno, la importancia de generar programas educativos integrales sobre la prevención, identificación, manejo de la sepsis
y el uso responsable de los antimicrobianos. Siguiente. Esto es lo que decíamos, está dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, entonces también tenemos este apoyo para poder incorporar el tema de la mortalidad por sepsis para mejorar la salud y el bienestar. Siguiente. Con respecto a la sepsis neonatal, cada año la sepsis afecta a más de 3 millones de recién nacidos en el mundo. Si bien el gran aporte a la sepsis lo hace la sepsis intrahospitalaria, nos vamos a enfocar un poco en la sepsis de la comunidad. Bueno, de la misma manera que en la parte materna es una urgencia médica y si no se diagnostica y trata en forma temprana, puede ocasionar daño irreversible y poner en riesgo la vida. Y vuelvo a tomar lo que nos compartió la doctora De Marco, de la importancia del uso precoz de los antimicrobianos. Antes por ahí uno ponía drogas inotrópicas en un paciente que estaba séptico, que estaba en shock. Sin embargo, ahora se sugiere el uso de antibióticos dentro de la primera hora. Incluso hay algunos algoritmos que hablan de dentro de los primeros 10 minutos de sospechar la sepsis o de que el paciente ingresa a la guardia. Y esto es un cambio de paradigma, y esto lo digo con la autoridad que me da ser enfermera, ¿no? Muchas veces uno colocaba inotrópicos, expansiones, sin embargo, no tenemos que perder de vista la administración precoz del antibiótico. Cuando hablamos de sepsis neonatal, nos referimos a la sepsis que ocurre en los menores de 28 días, y es una de las primeras causas de mortalidad neonatal en el mundo. La siguiente. Con respecto a los factores de riesgo, también repito un poco lo de la presentación anterior, la baja adherencia al control prenatal, un control prenatal deficiente, la presencia de coriomionitis, la rotura prematura de membranas, y esto también tiene que ver con un algoritmo de cuándo es necesario administrar antibióticos y cuándo se espera, el nacimiento prematuro, porque esto hace que los recién nacidos requieran vías intravenosas para administración de nutrición parenteral o de distintos fármacos, y esto los convierte en pacientes susceptibles y vulnerables a padecer una sepsis. De la misma manera, el bajo peso al nacer, la internación neonatal y la atención deficiente. Siguiente. Con respecto a sepsis precoz y tardía, la vamos a identificar. La precoz es la que ocurre antes de las 72 horas de vida y la tardía es la que ocurre posteriormente. Como dijimos, podemos diferenciar entre la intrahospitalaria o de la comunidad. La intrahospitalaria es la que se desarrolla por intervenciones invasivas de un paciente que está hospitalizado. También las presentaciones más frecuentes en el recién nacido son la bacteriemia, las infecciones de tracto urinario, la meningitis, neumonía, onfaritis y las infecciones de piel y partes blandas. Siguiente. Con respecto al diagnóstico oportuno, poder pesquisar en el control prenatal, en el parto y en la internación conjunta, identificarlos como oportunidades únicas de acceder a la población sana, ¿no? Entonces, son personas que están transitando un embarazo, un puerperio, y que quizás no hayan tenido controles en el centro de salud por ningún otro motivo, y uno tiene que identificar este momento como una oportunidad única para el equipo de salud para acceder a esta población y para detectar factores de riesgo y poder trabajar en conjunto. Para esto es importante hacer una anamnesis responsable, poder valorar la clínica del paciente y pedir estudios complementarios cuando sean necesarios. Dentro de los síntomas en el recién nacido puede ser dificultades en la alimentación, que rechacen el alimento al pecho o la leche de fórmula, lo que estén recibiendo, la somnolencia, la irritabilidad, un recién nacido que llora y que no se lo puede calmar, la taquipnea, vómitos o diarrea, fiebre o hipotermia. También recordar que en el recién nacido muchas veces no tienen registros de fiebre, sino más bien de hipotermia con temperatura por debajo de 36. El comportamiento inusual, cuando una madre dice lo veo raro, algo le pasa, no está como siempre, darle mucha entidad a este registro de la familia, y también cuando hay presencia de palidez. La siguiente. Con respecto a los laboratorios, el hemocultivo es fundamental.
Es importante cuando uno puede siempre realizar hemocultivo por 2 y la importancia de que los 2 frascos de hemocultivo tengan la misma cantidad de sangre. Esto también va a ayudar a poder identificar los hemocultivos positivos. También se hacen análisis de orina, idealmente en el recién nacido que está estable, orina al acecho, sino por punción suprapúbica, tratar de evitar el sondaje cuando hay sospecha de infección urinaria y bueno, la realización de punción lumbar. La siguiente. Con respecto al tratamiento, en todo menor de un mes requiere tratamiento antibiótico, se recomienda la internación para administrar los antibióticos por vía intravenosa. Algunas veces se va a requerir líquidos intravenosos, el tratamiento sintomático, por ejemplo, de la fiebre, y en algunos casos la administración de oxigenoterapia, que puede ser no invasiva o a través de asistencia respiratoria mecánica. Y ahora dijimos que vamos a hablar un poco de la prevención y vamos a hablar un poco de prevención con foco en la lactancia, ¿no? Muchos sabemos de la lactancia, la importancia que es que los recién nacidos sean alimentados a lactancia exclusiva, disminuye los riesgos de enfermedades gastrointestinales, respiratorias, alérgicas o asma, y también le estamos dando mucha jerarquía a la importancia de la lactancia para prevenir las enfermedades crónicas no transmisibles en el adulto. Pero bueno, ahora nos vamos a enfocar en todo lo que tiene que ver con la infección. La siguiente. Bueno, y esto, algunos datos que nos arroja la encuesta nacional de lactancia, ¿no? En esta encuesta se sabe que el 97% de los niños y niñas inician la lactancia. 2 de cada 3 lo hacen antes de la primera hora de vida. Y que esto es un indicador importante porque mejora la adherencia y la prolongación de la lactancia cuando esto sucede dentro de la primera hora de vida. Entonces, ahí encontramos un foco donde tenemos que trabajar y es hacer todo lo posible para que la lactancia pueda ocurrir dentro de la primera hora de vida. También esta encuesta nos arroja que en los menores de 6 meses la lactancia exclusiva es de 53.2%. Miren cómo baja del 97% que comienza a alimentarse con lactancia dentro de la internación, baja a 53% posteriormente. Y les traigo el otro dato, que es lo que arroja la ELIS, porque lo que nos está arrojando la encuesta nacional de lactancia es la encuesta que se hace en los efectores de salud y la ELIS lo releva en los hogares. Entonces hay una diferencia entre los valores de una y otra, y ahí hay que también ajustar. Y por más que estos valores son las medias a nivel nacional, hay una brecha importante entre las diferentes jurisdicciones. Entonces deberíamos conocer cuáles son nuestras estadísticas y poder trabajar para mejorarlas. El siguiente. Bueno, ¿qué podemos hacer para mejorar la lactancia? En el momento del parto, mejorar o jerarquizar el contacto piel a piel, poder permitir a este recién nacido y a su madre que se reconozcan y que permanezcan juntos inmediatamente después del nacimiento. Si nosotros, para el profesional de la salud que atiende recién nacidos, ni bien nace, uno ya sabe si ese recién nacido es vigoroso o no vigoroso y si tiene factores de riesgo. Si es un recién nacido vigoroso, sin factores de riesgo, uno puede continuar con el examen físico en brazos de la madre, en contacto piel a piel con su mamá. Entonces, poder jerarquizar este momento y permitir este contacto piel a piel inmediato. También el alojamiento conjunto del binomio, no separarlos. Cada vez hay más evidencia de la importancia de no separar al recién nacido o recién nacida de su mamá. Hay también una movida muy importante que se llama separación cero, que habla de esto, del alojamiento conjunto, y además no solamente con todo lo beneficioso que tiene sobre la lactancia, sino sobre la seguridad del paciente cuando no se separa este binomio. Aprovechar el asesoramiento durante la internación conjunta, como dijimos, es una oportunidad única de acceder a la población sana. Idealmente tener consultorios de lactancia dentro de los centros de salud para que las familias puedan consultar, porque todos sabemos que el tiempo que el pediatra tiene para dedicar al control del recién nacido sano es poco y muchas veces no se puede ocupar de la lactancia. Entonces, tener un consultorio especializado en lactancia va a favorecer mucho la continuidad de la lactancia posterior.
La importancia de generar redes, es muy difícil criar a un hijo en soledad, entonces poder generar redes, incorporar en la consulta a la pareja de esta mujer o a quien ella elija para que la acompañe en la crianza y poder hablar, bueno, de corresponsabilidad en la crianza, que no toda la responsabilidad caiga sobre la madre. Y permitir el ingreso irrestricto de la familia en la UCIN también. Dijimos que íbamos a hablar mucho de infecciones intrahospitalarias, pero esto también es importante porque ayuda a disminuir las infecciones y acelera el ingreso posterior de los recién nacidos internados. ¿Qué se espera del equipo de salud? Bueno, ¿qué se espera de todos nosotros? Que mejoremos la adherencia a la higiene de manos. Hay un estudio que se hizo que dice que si un profesional tiene que caminar más de 7 pasos para lavarse las manos, no se las lava. Entonces, poder poner alcohol en gel, otras medidas para poder higienizar las manos, si es que no tenemos las suficientes bachas como para mejorar la adherencia de esta manera. Mejorar los indicadores de lactancias en los recién nacidos sanos y de alto riesgo, brindar pautas de alarma a la familia para que sepan en qué casos consultar rápidamente, hacer un diagnóstico oportuno frente a un recién nacido que tiene sospecha de sepsis y la utilización racional de antibióticos. Es decir, dijimos que si tenemos sospecha de sepsis, el antibiótico lo jerarquizamos y lo damos con muchos algoritmos, incluso antes que las drogas inotrópicas. Pero estar atentos de cómo nos va a dar el cultivo del paciente para suspender los antibióticos si es que no son necesarios. Creo que nada más. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir. Así que, bueno, muchas gracias. Hacemos esta presentación. Vamos ahora a, bueno, saludo a todos los que se han unido ahora. Vamos ahora a la presentación del doctor Favornitsky. No sé si lo querés presentar. Bueno, está conectado con nosotros el doctor Roberto Favornitsky, médico pediatra intensivista del Hospital Juan Pablo II de Corrientes, profesor titular de pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste. Así que bueno, le damos la bienvenida. Si quiere el muteo, a ver si lo escuchamos. Buen día, buen día, buen día. ¿Ahí se ve la pantalla? ¿Se ve mi pantalla? Todavía, a ver. ¿No quiere que se la pase yo desde acá la presentación? Dale, espera que la saco y sería espectacular. Dale. Ahí la presento yo. Deme un minutito que voy a poner este power acá. Dale, sí, tranqui. Siguiendo con el enfoque por curso de vida, tuvimos la presentación de obstetricia, y luego la presentación de DANA para la población neonatal y ahora vamos a ir con la población pediátrica y de adolescentes. Ahí va, Ahí estamos. Dale. Ustedes me escuchan bien, ¿sí? Perfecto, te escuchamos. Lo pongo en modo presentación. Dale. Bueno, espere que quedó para ver. Un minutín. No, pero dice, a ver. Ahí. Ok. ¿Lo veo ahí viendo? Yo, perfecto. Vale. Perfecto. La Ahí siguiente, está. por favor. Bueno, buenos días. Realmente para mí es un placer y un honor enorme. Muchísimas gracias al Ministerio de Salud, muchísimas gracias a la Dirección de Abordaje por Cursos de Vida del Ministerio, a la Dirección de Salud Perinatal y Niñez, y los felicito realmente por esta iniciativa que realmente es muy importante. Siguiente, por favor. Sí. No tengo conflictos de intereses económicos. En esto mis únicos conflictos de interés tienen que ver con trabajar con estas instituciones que lo hacen en pos de mejorar la sepsis en el continente, en el país y en el continente, la sepsis pediátrica de adolescentes. La siguiente, por favor. La sepsis es una tragedia, sobre todo en pediatría, porque no solamente tiene que ver con el niño, sino tiene que ver con la familia.
Siguiente, por favor. Acorde a un informe de la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 4 muertes pediátricas mundiales está asociada a la sepsis. Siguiente, por favor. Si ustedes ven un informe que salieron hace 2 semanas en una serie que salió en The Lancet, alrededor de casi 20 millones de niños tienen sepsis en el mundo, de los cuales casi 3 millones fallecen. Y en el caso de los adolescentes, alrededor de 5 millones, de los cuales 500.000 fallecen por año. Siguiente. Pero ¿cómo estamos nosotros en la Argentina? Si ustedes ven, y tomé un año, pero se repiten en distintas, ustedes pueden buscar todos los estadísticas vitales, los informes de estadística vital de los últimos años y más o menos son parecidos. En la informe de estadísticas vitales existe una parte donde van viendo cada una de las enfermedades, la carga de la enfermedad, y entre ellas la sepsis, que todavía se utiliza el término de septicemia, que lo ponen en el informe, pero que ya no lo utilizamos más nosotros, ven que es realmente muy poco. Ahora, siguiente, por favor. Si nosotros empezamos a analizar cada uno de estos componentes, vemos que entre lo de mortalidad neonatal, siguiente por favor, por ejemplo, está el tratamiento del prematuro, del neonato, y como recién dijeron, de la posibilidad de esto de la sepsis, lo que lleva a la sepsis en neonatología. Siguiente. O la neumonía congénita, que está abarcado dentro de las afecciones del periodo natal. Si nosotros unimos la sepsis bacteriana en recién nacido, siguiente por favor. Si nosotros unimos todos estos números a lo que significa la sepsis, siguiente, vamos a ver que el número cambia, transformándose la sepsis en la principal causa de mortalidad infantil en nuestro país. Siguiente. Por lo tanto, en los próximos minutos voy a tratar de ver dos puntos. Uno, lo que tiene que ver la base por la que se proponen los cambios. Y el otro, una propuesta de cambio desde el punto de vista de abordaje de todos los ministerios de salud de la Argentina. Siguiente. Siguiente. Algunos conceptos. Las sepsis no son todas iguales, porque las respuestas inmunes no son todas iguales. Siguiente. Las sepsis tienen que ver con distintas cuestiones, por ejemplo, la edad. Hablaron muy bien que en neonatología la sepsis bacteriana es la principal y hay que hacerle el antibiótico en entrada. Lo mismo que en la sepsis en la obstétrica. Pero en la sepsis en pediatría, en neonatología, también tenemos sepsis virales, sepsis parasitarias, sepsis micóticas y que tenemos que ver y llegar a determinarla. Por otro lado, estos pacientes también tienen comorbilidades, una más atrás. Comorbilidades, fuentes de infecciones y los distintos gérmenes que hacen que la respuesta inmune no sea igual para todas las personas. Y esa respuesta inmune, ese perfil de respuesta inmune, produzca algo que actualmente conocemos como la presentación clínica, pero que nosotros le llamamos los fenotipos. No es lo mismo como se presenta. Siguiente. Ahora sí, Marcia. Y además hemos entendido que la sepsis empieza de una forma, pero no necesariamente progresa. Hacele un clic. Puede empezar acá, siguiente, y puede terminar acá y nunca mejorar. Siguiente. O puede empezar acá y mejorar. Y esto todavía, a ciencia cierta, nosotros no lo sabemos cómo detener. Es como dijo alguna vez, la sepsis pareciera como el matrimonio. Uno sabe cómo empieza, pero no sabe cómo termina. Siguiente. Y por otro lado están los contextos. Esto es en el lugar donde yo estoy ahora. Si ustedes escuchan gritos, es porque al lado está el servicio de neurología, donde yo estoy en la terapia intensiva, en la que está a la derecha, y hay chicos que están a punto de entenderse. Pero dentro de mi misma provincia, que es Corrientes, siguiente por favor, tenemos estas características, no, una más para atrás. Tenemos estas características que tienen que ver con lo de abajo, que no tienen todos los recursos. Si yo pretendiera hacer que la sepsis sea tratada igual que en el Hospital Juan Pablo, puedo llegar a un error. Ahora sí, siguiente. Entonces, ¿qué hemos visto nosotros en la Argentina a través de la base de datos de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva? Que no en todos los lugares de la Argentina, no en todas las regiones, la prevalencia es igual.
Fíjense donde yo vivo, la región nordeste, hay un 16,5% de prevalencia de niños con sepsis y con shock séptico, a diferencia de lo que es la región patagónica. Entonces, hay puntos de vista y abordajes que nosotros tenemos que hacer de la entidad que pueden ser diferentes. Siguiente. Esto apareció este lunes, hace 2 días, y empieza a verse que uno de los puntos que tienen que ver es que no es solamente por la pobreza o por la falta de llegada a los distintos lugares, sino también tienen que ver con la exposición, con este concepto del abordaje de vida, que hay exposiciones que van desde la neonatología, desde la mamá, desde las abuelas, que afectan el futuro de los niños. Y la sepsis no se salva de eso. Nuestro sistema inmune se ve con esta cuestión de esta exposición a distintos factores que hacen que las distintas respuestas, las respuestas inmunes sean diferentes. Siguiente. Y uno de los puntos es el sesgo y la barrera a la atención clínica. Siguiente. Ahora, ¿solamente nos pasa eso a nosotros? Miren simplemente los colores. Esto es Santiago de Chile. El que ustedes ven en azul son los ingresos, los lugares de ingresos económicos. Lo que ustedes ven en marrón o anaranjado, esos son las tasas de letalidad por sepsis. Fíjense que aquellas que tienen más ingreso económico tienen menos letalidad y al revés, y viceversa. Siguiente. Y solamente pasa en Chile, siguiente. Fíjense lo que pasa en Brasil. Las regiones del norte que tienen un índice de desarrollo infantil y mortalidad más alta, también tienen mortalidad más alta en el tema de la sepsis. Entonces, el abordaje es más global de lo que tenemos que hacer del sistema de salud. Siguiente. Y nosotros generalmente cuando damos las clases, yo que estoy en terapia intensiva, tenemos este esquema. Siguiente, por favor. Siguiente. Y por supuesto, yo tengo todos los recursos siguientes para hacer absolutamente todo cuando un paciente me entra. Hoy a la mañana, hace 1 hora, me entró un niño séptico y que está en respirador, que lo puse droga. Si yo me pongo a hablar a ustedes solamente de todo esto, hago lo mismo que hacen todas las guías. Siguiente. Que nos dedicamos a estos lugares, a esta parte del nivel de atención siguiente, pero siguiente, donde nosotros nos tenemos que dedicar como sistema de salud es a este punto, porque estos son los lugares de menor recurso. Siguiente. Entonces, las sepsis son diferentes. Si nosotros queremos ponerle un traje a toda la sepsis, nos podemos equivocar. Siguiente. Cada evento séptico debe tener su propio traje. Y de ahí los abordajes y soluciones también las tenemos que hacer regionales. Siguiente. Entonces, siguiente. Entonces, entender que el camino de la sepsis, primero hay una infección con una respuesta local a un resfrío, una otitis, una faringitis, que se ve en los centros de atención primaria. Siguiente. Posteriormente viene una respuesta sistémica adaptativa. Eso, como dijeron recién, la mamá no lo ve bien, la familia no lo ve bien, el médico no lo ve bien, la enfermera no lo ve bien. Siguiente. Hasta que llega un momento que llega una mala adaptación de esa respuesta inmune. Y ahí es donde viene la sepsis. Siguiente. Y ahí es donde viene la muerte. Entonces nosotros, sobre todo, creo desde el punto de vista mío, siguiente, donde nosotros deberíamos, no, una más atrás, donde nosotros deberíamos empezar a tratar y ver estas cuestiones es desde el amarillo, cuando ese paciente se ve mal. Pero tenemos otro problema en el sistema de salud. Si bien esto está hecho para África, también este esquema, esto se lo hizo en la Universidad de la British Columbia de Canadá, para ver aquellos retrasos que llevan al tema del problema de la muerte. Hay retrasos en reconocer el cuidado, retrasos en viajar a la institución de salud y hasta retrasos en reconocer y hasta devolver la famosa epicrisis cuando ese paciente salió de la terapia intensiva y vuelve a su lugar de origen. Siguiente. Entonces, el gran problema que nosotros trabajamos en el sistema de salud es como silos. Siguiente. Cada uno atiende su música, cada uno mira su celular y debiéramos trabajar todos en el sistema de salud como una continuidad
para tratar de mejorar esto. Siguiente. Que el trabajo y los flujos de trabajo en el sistema de salud sean estos. Siguiente. Entonces, esto también en esta serie que apareció en el Lancet se ve y se ponen los actores, no son solamente los terapistas, no son solamente los médicos, no son solamente las enfermeras. Tiene que ver con todo lo que incluye padres, madres, servicios cuidadores, atención primaria, departamento, y cada uno de ellos buscando su momento y su paso en el tema de lo de la sepsis. Siguiente. Para ello la idea es hacer algo que ya lo ha propuesto la OMS, que tiene que ver con planes de mejora de calidad, pero empezando de a poco, no querer resolver absolutamente todo. ¿Cómo podemos hacer eso? Siguiente. Poniendo nuestro territorio. Alguno me va a decir, no es lo mismo Tucumán que lo que es Santiago, o lo que es el interior de Chaco, o lo que es provincia de Buenos Aires, cercano a Mar del Plata. Entonces nosotros tenemos que mirar y ver y analizar el territorio en nosotros estamos. Como poniendo en un tomógrafo nuestra ciudad, o nuestra región, o nuestra provincia, y mirar cuáles son los problemas, cuál es la principal causa. ¿Es el dengue? ¿Es el hantavirus? ¿Es la sepsis estafilococo? ¿Es la neumonía por virus incisional respiratorio? ¿Qué es lo que predomina en nosotros y actuar en consecuencia? Siguiente. Ahora, ¿cómo hago? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo hago? ¿Cómo desarrollo este plan? Y uno de ellos es, primero, ver la información de las instituciones y de los pacientes. O sea, ¿qué tengo? ¿Tengo terapia intensiva? ¿No tengo terapia intensiva? ¿Tengo la posibilidad de hacer laboratorio? ¿Cuáles son las cuestiones que yo puedo llegar a tener? ¿Cómo son los procesos de atención? ¿Puedo mejorar algo en el proceso de atención de aquellos pacientes con neumonía, con dengue, con leishmaniasis, con lo que ustedes quieran, que afecta localmente y los afecta a ustedes? Información sobre los trabajadores de la salud, porque nosotros, Ministerio de Salud de la Nación puede decir, esta es la normativa, pero los médicos, las enfermeras, los trabajadores que están en atención primaria dicen, no, nosotros no lo podemos adaptar eso. Entonces, pero ¿cómo podemos mejorar? Y sobre todo mejorar los procesos de alta, de seguimiento y de informática, cada vez el uso de la informática más en este tipo de procesos. Estos procesos de alta tienen que ver porque hasta los que están en atención primaria, ven a veces que somos los que estamos en los hospitales, cómo no les enviamos información de lo que pasó eso. Y eso es muy importante, no solamente para saber. En África se mueren más pacientes, nosotros no tenemos datos en la Argentina, pero se mueren más pacientes al alta de la sepsis que antes de ingresar a la sepsis, el porcentaje mayor, porque no tienen adecuada información y porque la misma sepsis produjo una mayor desregulación de ese sistema inmune. Siguiente, por favor. Entonces, empezamos con la familia. Esto es algo que yo lo tengo, esto es una traducción que es de la sepsis tras de Inglaterra, esto lo traduje, o sea, es decir, no desvaloricemos a la población. La población, cuando fue lo del tema del COVID, rápidamente empezaron a entender los signos del COVID y muchos acudieron rápidamente. Lo mismo pasa con el dengue, lo mismo pasa con muchas de las informaciones. O sea, bajar ese sesgo entre la información que tiene la gente y bajarla a un nivel que la gente pueda llegar a entender. Siguiente. Ese manejo integrado e integral, en el caso de los sistemas de salud, siguiente, nosotros tenemos que enfocarnos en las acciones que pasen en esta parte amarilla. Siguiente. Cuando está la sospecha y darle al profesional de la salud herramientas para gatillar acciones, que cuando tiene que trabajar, como excelentemente lo dijo la doctora que habló de la parte de la sepsis en obstetricia. Siguiente. En el caso de la sepsis es una infección, pero es como que va una tormenta. Siguiente. Esa tormenta siguiente puede ir esa infección y se controlarse. Siguiente. Sin embargo, puede ir ahí. Siguiente. Y en esto nosotros hay scores, pero. Siguiente.
Siguiente, hay un momento que es la sospecha de sepsis. Y eso es lo que nosotros tenemos que trabajar. Los scores sirven para decirnos, miren, ya está en este momento, tienen que actuar. Pero la sospecha de sepsis, eso es lo más importante para actuar y que lo que llega a mejores resultados. Siguiente. Entonces, ese médico que está en una atención primaria, que lo mira, que tiene una duda, ¿qué puede hacer? Siguiente, y hacele, Marcela, dásele 2 o 3. Tiene una infección, dale otra vez, dale taquimnea, signo siguiente, va mirando, intuyo, siguiente, le pregunta a la familia, no la veo más, siguiente. Eso es una sospecha de sepsis, siguiente. Entonces, tengo dudas, no sé, yo no soy terapista, no sé, con todo lo consulto, siguiente. Mientras tanto, necesito oxígeno, le pongo oxígeno, necesito fluido, le pongo fluido, siguiente. Y después, recién ahí me voy a los scores, pero piensa en sepsis, siguiente. La misma, hace la misma, la otra, hace lo mismo, apretale, tiene mala hiperfusión, tiene hipotensión, tiene un shock séptico. Siguiente, seguile, apretale. Entonces, ¿qué hago? Pensé en sepsis. Siguiente. Esto es para aquellos que están en internación. Esto lo desarrollaron en el St. Jude, que es el hospital oncológico, donde una enfermera valora esta escala de valoración de alerta temprana, sobre todo para los chicos oncológicos, pero sirve, a mí es una de las escalas que más me gusta y uno de los procesos que más me gusta para las atenciones de internación. Entonces se va poniendo de la misma forma que hizo en verde, amarillo y rojo, la gente de obstetricia, lo mismo esto es para la alerta temprana en los niños. Siguiente. Ahora, no sé, utilizamos el celular para tantas cosas. ¿Por qué no podemos hacer una videocomunicación y desarrollar una oficina en los ministerios, en las municipalidades, en las localidades, que aquellos especialistas puedan comunicarse? Esta niña que usted ven a la izquierda está a 220 kilómetros de donde yo estoy, que está en Goya, y sin embargo la estoy guiando al médico para que pueda hacer. Los que están a la derecha es el equipo de salud haciendo lo mismo con otro caso. Siguiente. Entonces, siguiente, empezamos en el hospital. Tenemos que ver cómo son las herramientas para la mejora de la calidad, conocer el contexto. Siguiente, ver cómo vamos a hacer el triaje inteligente, conocer lo que se hace para poder mejorar, si no, no lo podemos mejorar, ver las opiniones de las personas y hacer una derivación con alta inteligente. Siguiente. Y si no se puede hacer esto, existen expertos nacionales e internacionales que se puedan ver estas cuestiones en problemas de gestión de procesos. Siguiente. Esto en mayo de este año, en junio de este año, se ha hecho la 174 reunión del Comité Ejecutivo de la Organización Panamericana de la Salud y se aprobó la estrategia del plan de acción para reducir la carga de sepsis en todo el continente desde el 2025 al 2029. Esto, primera semana de octubre, será presentado a todos los ministros de salud del continente con la posibilidad de empezar a trabajar en esta estrategia a partir de enero. Le hemos volcado también a la Organización Panamericana de la Salud esta forma de trabajar con las comunidades, con los territorios. Siguiente, y ya casi terminando, la idea es no solamente el abordaje, sino establecer las bases de las intervenciones, la comunicación a la familia, la comunicación a la población, la prevención, las vacunas, prevención de las infecciones intrahospitalarias y también el tema del abordaje, que es la última de la línea. Siguiente. Entonces, para poder implementar políticas nacionales, regionales o provinciales, pero también locales en cada una de las oportunidades, en cada uno de los hospitales, mirando qué oportunidades, planificando, desarrollando esa implementación y evaluar, como bien dijeron hoy, para hacer que este plan sea institucionalizado, sea sustentable. No podemos hacer un plan que no puede hacer y donde haya un trabajo intersectorial entre todos los que participan. Siguiente. La idea es llegar a los planes de salud como lo hacen muchos de los países. Siguiente. Y ahora ya terminando. Este señor ustedes lo conocen, es Bielsa. Él va a todos los clubes y les propone cosas.
Y cuando les propone cosas, le dicen los dirigentes, le dicen, los planes que usted propone no los podemos desarrollar porque hay ausencia de recursos. Siguiente. Entonces le muestra esta foto Bielsa y dice, estos chicos juegan al billar de este modo. Todo se puede hacer proporcionalmente. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Una hermosa presentación, la verdad que un lujo. Después me atrevo a pedirle, el doctor participó en estos, vieron que el nombre Lancet y los diferentes artículos de sepsis, hay uno en el que él escribió que está en castellano, Doc, eso se lo quería pedir, a ver si lo podemos compartir, que nada, para compartir para todos. Así que bueno, muchísimas gracias por su presentación. Gracias a Y ustedes, bueno, gracias a ustedes. Gracias, muchas gracias, un lujo. Y bueno, y ahora la última etapa de la trayectoria vital, vamos a ir a la presentación de la identificación de la sepsis para las personas adultas y mayores. Sobre todo vamos a compartir la presentación. 3.000 dice por metro cuadrado y en bajado porque... Fíjense nada más los micrófonos por las dudas. ¿Cuál tiene? Todos Que muteados. estén todos muteados. Sí, ahora. Los artículos de Roberto. Este es el de ustedes. Sí. Personas adultas y mayores. Estaba mirando ahí. Bárbaro. Bueno, voy a. Pero sí. No sé si ya se ve la presentación. Ponemos en modo presentación. Ahí está. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es María Belén César. Pertenezco a la dirección de personas adultas y mayores. Y en esta sección nosotros, como bien se dijo desde un principio, pertenecemos a la dirección por cursos de vida. También hicieron referencia a que la sepsis se puede dar a cualquier edad, pero son más significativas en los dos extremos de la vida. En los niños menores de 5 años y en las personas mayores, que las consideramos de 60 años y más. Según la Organización Mundial de la Salud y unos datos del 2020, arrojaron que el máximo de líquido que tiene que ser. Sobre la relación de la sepsis y los objetivos de desarrollo sostenible. Nosotros también encuadramos, y dentro de nuestro grupo etario, la sepsis en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible, los objetivos de desarrollo sostenible número 3, número 8, número 6, número 10, que tienen que ver básicamente con el bienestar y la salud, que tienen que ver con el saneamiento ambiental y el agua, que tienen que ver también con el trabajo decente, porque una persona que claramente padece de sepsis impacta en el crecimiento económico propio y del país. Y en términos generales, queremos dejar claro que la sepsis puede darse en cualquier persona, recalcando que si bien los dos extremos de la vida son los más afectados y que cada uno tiene sus particularidades, nosotros vamos a abocarnos ahora a las personas adultas de 29 a 60 y a las personas mayores de 60 y más. ¿Pasa? Bueno, soy la doctora Wolfgang Sandra, trabajo en la dirección de DIPAM, que es adultos y mayores, y quisimos poner acá quienes puede afectar, si bien es a la población general, quisimos recalcar grupos puntuales. Ya se habló suficiente de embarazadas y puérperas, pero lo que quiero agregar acá, como bien dijo la doctora en un principio, como está abocado a APS, y nosotros tenemos un grupo etario que son los adultos que están acompañados, que tienen cuidadores. Queremos recalcar esta cuestión de, por ejemplo, embarazadas y puérperas, cómo podemos identificar, digamos, una situación puntual. A través de los apósitos, un paciente que está siendo cuidada, pensemos que acá tenemos un grupo etario de mujeres embarazadas que tienen por ahí, son multíparas, que tienen 4 o 5 chicos, le dan el alta y no pueden volver a las instituciones a seguir el control postparto. Entonces, ¿quién puede? O sea, la misma mujer puede detectar a través de sus
apósitos, cómo van modificándose los bloqueos, que son las secreciones que se producen después del parto, y las pórperas exactamente lo mismo, que son aquellas que ya han tenido familia. Después también en este grupo etario tenemos que tener en cuenta, hacemos hincapié en estrategias para APS, porque son estos pacientes que por ahí por cuestiones de distancia, por cuestiones económicas, por cuestiones laborales, recalco que tenemos grupos de 29 años a 60, un grupo de vida activa laboral, entonces por ahí no pueden acceder, controlar sus mamas, controlar sus secreciones, que son puntos que pueden desencadenar en un huésped susceptible una presunta sepsis. Otras lesiones pueden ser las laborales, que acá la doctora también va a hacer hincapié en algunas lesiones. Bueno, todos sabemos que las lesiones laborales en cualquiera o en la mayoría de los oficios pueden darse. Conocemos innumerables casos de carpinteros, carniceros, obreros de la construcción, personal rural, el mismo personal sanitario que se lesiona, se pincha. Son lesiones que no hay que descuidar, porque estas lesiones, la mayoría de las veces, o algunas veces, son descuidadas o dicen, bueno, esto ya va a pasar, y nuestro punto, y lo que queremos recalcar, es que se consulte oportunamente. Las lesiones no hay que subestimarlas. Ante el primer corte, lesión que se tenga laboral de cualquier tipo, bueno, higienizarse y concurrir rápidamente a un centro de atención para que tomen los primeros auxilios y que sigan las indicaciones médicas. Después pusimos ahí un ítem de pacientes hospitalizados, en cuidados intensivos. También entran los pacientes de internación domiciliaria, de cualquier edad, ¿no? Porque no consideramos solamente a los mayores de 60 y más. Tenemos que considerar también a aquellos pacientes que pueden estar internados porque son parapléjicos o tienen problemas neurológicos. Y acá enfocamos un poco las medidas de promoción y prevención a los cuidadores o a las personas que están a cargo de estas personas, en el caso de que estén con internación domiciliaria, ¿no? En los hospitalizados hay un comité, hoy hablaban un poco del comité de infecciones, según el INE, que depende del Malbrand, ahora se llaman comité de las IATS, que son las infecciones asociadas al cuidado de la salud. Estos comités son los que vigilan, por lo general, las infecciones llamadas antes intrahospitalarias, hoy se llaman IATS, infecciones asociadas al cuidado de la salud. Este comité está constituido por varios profesionales, infectólogos, por supuesto, obstetras, ginecólogos, y de distintas áreas según el recurso que cuente el hospital y el nivel de complejidad. Y la mayoría de ellos son liderados por los enfermeros. Por eso te estaba mirando. Hay un agente de farmacia también, porque no nos olvidemos que uno de los objetivos, como dijeron hoy, del Día Internacional de la Sepsis, era también el tema del abuso de los antibióticos y la resistencia antimicrobiana. Entonces, en los hospitalizados tenemos que hacer hincapié no solamente en la formación del personal sanitario, sino también en un tema donde la OMS hace especial referencia, que es el lavado de manos. La OMS tiene un eslogan que dice, el lavado de manos salva vidas, dice la OMS, y es así. Cuando uno dice, bueno, ante una medida rápida, ¿qué hago? ¿Me lavo con agua y jabón o alcohol en gel? La OMS lo que recomienda como medida rápida y urgente es alcohol en gel, que debe estar distribuido en todos los sectores del hospital, o mismo en una casa llega un paciente de riesgo y tiene asistencia de cuidadores, ¿no? Así que eso sucede con, bueno, a grandes rasgos, podríamos estar horas hablando de los pacientes hospitalizados. Acá puntualmente pusimos pacientes con patologías con preexistencia porque pueden tener un grado de vulnerabilidad al sistema inmunológico y tenemos que hacer hincapié en que la sepsis es consecuencia de alguna infección y consecuencia de que tenemos un huésped susceptible a que pueda desencadenar una sepsis. No cualquiera que se corta, que se lastima, que posparto o lo que fuere va a generar una sepsis. Y quiero recalcar algo antes que se nos pase otro slide. Puede haber casos en los cuales se hicieron abortos en forma no convencional, en forma clandestina, y ese paciente no debe tener vergüenza ni debe tener miedo, tiene que consultar si nota que hay algo que no está bien, que le duele la parte abdominal, que tiene loquios, no, o sea, secreciones no habituales.
que consulte a un amigo, a un pariente y que con esa persona vaya a un centro asistencial, que no dude en la consulta precoz, porque eso puede salvar una vida. Y situaciones particulares, ahora sí vamos a hacer hincapié puntualmente en determinadas intervenciones. Bueno, ahí pusimos asociadas las intervenciones odontológicas. Yo quiero comentarles que mi profesión de base es soy odontóloga, más allá de que tengo conocimientos sanitarios en general. Y en la práctica odontológica se da mucho que recibimos indicaciones de médicos en general que tratan, por ejemplo, pacientes dializados, pacientes oncológicos, pacientes con enfermedades crónicas, o sea, todos, en una etapa de la vida y en nuestro grupo etario, la mayoría de ellos, porque ya a partir de los 29 empezamos ya con algunas enfermedades crónicas, no es fumador, tiene presión alta, tiene hipertensión, enfermedades cardíacas y demás. Y nos llegan las órdenes de los médicos pidiendo la eliminación total de focos sépticos. Cuando hablamos de focos sépticos bucales puede ser desde una simple caries hasta una enfermedad periodontal, es decir, de las encías, y por lo general pasan desapercibidos, porque acá no hay síntomas en un principio, no hay fiebre, no hay dolor, hay a veces, pero no siempre. La situación de la boca, perdón, es muy particular. Entonces esto que estamos hablando hoy va dirigido mucho a los profesionales odontológicos, a los pacientes, pero al equipo sanitario en general, que se atienda oportunamente estos temas de las infecciones odontológicas, porque después resulta que piden la eliminación total de focos sépticos y un paciente dializado, por ejemplo, donde yo tengo que hacer múltiples extracciones. Sabemos que el paciente dializado está con heparina, con anticoagulantes, lo mismo otros pacientes. A ese paciente lo tenemos que programar para hacerle una cirugía dental. No es un tema menor. Y acá también hay que tener en cuenta que muchas bacterias asociadas con las periodontitis pueden convertirse en una septicemia, si es una periodontitis severa, y producir en la mayoría de los casos una bacteremia, una endocarditis bacteriana, el fracaso de un tratamiento ante el cáncer, ¿no? Las radioterapias y demás. Así que las intervenciones odontológicas hay que prestarle atención antes de empezar el tratamiento con estos pacientes con focos infecciosos bucales. Después hablamos de los pacientes asociados a cateterismo, que son mucho más de lo que nosotros pensamos. No son solamente los hospitalizados. Hay muchas personas entre nosotros que caminan junto a nosotros, que viajan en el subte, en el transporte público, en la calle, que tienen catéteres porque son dializados o por otras cuestiones. Muchas veces las infecciones asociadas a los catéteres pasan desapercibidos porque no siempre empiezan con fiebre. A veces hay un enrojecimiento de la zona. Algunos pacientes ni siquiera los familiares se dan cuenta. Tienen el catéter en la zona de la clavícula, algunos, por ejemplo, que se tapan y no quieren, no recurren oportunamente al médico. Entonces, en el cateterismo, prestar atención a los propios pacientes, a la familia, a los cuidadores si los tienen, y si son pacientes hospitalizados, obviamente el personal sanitario presta mucha atención en la sintomatología local en un principio, ¿no? Las situaciones particulares a nivel ginecológico podemos encontrarnos con ciertas prácticas que se realizan en los consultorios, llámese una biopsia de cuello, llámese un raspado por determinadas circunstancias. Entonces lo que queremos dejar en claro es que todo eso que si bien es no invasivo, puede tener consecuencias en una futura sepsis por alguna infección. Entonces toda paciente que recibe una práctica en el consultorio y nota que su ropa interior empieza a tener secreciones con determinados olor y color, eso no es normal, es patológico. La única secreción normal es la ovulatoria, que es transparente y gelatinosa. Así que como recomendación a los cuidadores, a las mujeres que asisten, que tengan presente que si la ropa interior se encuentra con ciertas secreciones que no son las convencionales, consultar a un centro asistencial. Acá en Asociación a Cuidados de Personas Mayores también quiero hacer un pequeño comentario en cuanto a lo ginecológico. Muchos pacientes usan pañales y los cuidadores, las cuidadoras,
le cambian los pañales sin tener en cuenta qué característica tiene la orina. Pueden tener estas pacientes prolapsos, que son cuando los órganos caen porque presentan una disminución de la capacidad estrogénica por estar en la menopausia, y esos órganos que se encuentran fuera de su lugar habitual se pueden lastimar, escarar, y eso generar pequeñas infecciones que pasan desapercibidas y que después pueden generar, digamos, infecciones mucho más arriba, ¿no? Una pequeña cosita también acá, en la Asociación a Cuidado de Personas Mayores también tenemos personas masculinas, que también tenemos que tener en cuenta acá la colocación. Por ahí tienen sondas vesicales de larga duración y encuentran que las secreciones de las bolsas colectoras no es el color habitual de la orina, entonces ahí también tenemos que tener una pequeña pesquisa. No esperemos a que el paciente entre en un cuadro febril para asistir. Se llama punto de inflexión, en el cual todavía tenemos tiempo para reparar el daño que puede generar si no acudimos en tiempo y forma. Y una cuestión importante es que todo paciente tiene su trayectoria histórica. Entonces hay familias, hay grupos etarios que determinadas sintomatología la resuelven con medicaciones no convencionales, y eso también el sistema de salud, atención primaria, tiene que tener en cuenta, que por ahí la paciente se resolvió su problema desde su, digamos, su grupo etario, su grupo, digamos, religioso, grupo de alguna otra situación, entonces tiene que consultar el centro asistencial. Personas hospitalizadas, volvemos a lo mismo, a los cateterismos, a las sondas vesicales, a las escaras por decúbito, a las úlceras por decúbito también. Esos son puntos de entrada que pueden generar una presunta sepsis si no la tomamos a tiempo. Con respecto a las, volviendo al tema de personas hospitalizadas y por qué no también con la internación domiciliaria, quiero volver a hacer hincapié en el lavado de manos. La OMS recomienda, y esto para el personal sanitario y también para los cuidadores que cuidan a las personas en los domicilios. La OMS recomienda 4 etapas en el lavado de manos. Un primer lavado antes de atender al paciente. Otro de asistir al paciente. Otro, el segundo lavado de manos antes de hacer la higiene del paciente. El tercero, luego de la higiene del paciente o de la asistencia, y el cuarto antes de retirarse del cuarto donde está el paciente, tanto en personas hospitalizadas como en personas con internación domiciliaria. Y vuelvo a hacer hincapié en el lavado de manos porque es la principal medida de prevención para evitar las infecciones. Y personas en residencia de larga estadía, bueno, volvemos a un poco, no vamos a ser reiterativos, pero bueno, en definitiva es cuidar los pacientes que están digamos, en larga estadía. Hay que ver quiénes son y cuál es la calidad de los cuidadores, si son personas capacitadas, si son personas del sistema de salud o son personas que acuden a centros de residencia para trabajar, y tenemos que capacitarlos en cuanto a la prevención de cualquier sintomatología que pueden tener. La internación domiciliaria, perdón, una cosita más, puede ser que haya un familiar que lo esté cuidando, que no es personal de salud, y que mucho de esta información, que fue excelente que estuvimos en estas 2 horas charlando, no les llega porque tenemos mucha tecnología científica. Entonces hay que explicarle digamos, al que está en domicilio pautas básicas y concretas para acudir. Y vuelvo a hacer hincapié en que la fiebre no es el único síntoma de alerta en la sepsis. ¿Qué debemos hacer? Bueno, plan de vacunación completa, es obvio, pero bueno, quiero hacer un pequeño agregado acá, que la vacunación sola no alcanza, necesitamos un plan de salud saludable. Un paciente, un huésped que está susceptible va a tener más facilidad de una sepsis que un paciente que está bien alimentado, duerme en forma como corresponde, hace una buena actividad, o sea, una vida saludable. La vacunación va a ser un complemento a cualquier sintomatología que pueda tener. Bueno, no prejuzgar, acá hicimos una pequeña imagen porque nos resultó interesante, porque una pequeña lesión, cuando dice, no, estoy en el parque jugando, me caigo, me lastimo, me pongo una gasita o algo y voy dentro de 2 o 3 días a consultar a un centro asistencial, puede ser que ese sea un foco de entrada a una gente que este paciente, si es susceptible, puede llegar a que esa pequeña infección pase a los huesos y así sucesivamente hasta llegar a un cuadro séptico por una simple caída en un parque, por una simple, digamos, lastimadura por alguna otra cuestión. Entonces, no subestimemos la salud y consultemos pronto. Por eso pusimos eso. Bueno, lavado de manos ya hablamos mucho.
creo que ya no queda nada por decir. Y por último, consulta oportuna, una lesión o síntomas o rasgos pueden tener grandes consecuencias si no las consultamos a tiempo. Una consulta precoz puede disminuir la muerte de cualquier paciente. Y una pequeña reflexión es que todos tenemos el libre albedrío, que podemos decidir y elegir a través de la trayectoria de vida, a través del curso de vida, cómo queremos llegar a las distintas etapas de salud. Nosotros somos la Dirección de Salud de Adultos y Mayores, entonces tenemos que prepararnos para cómo queremos llegar a adultos y mayores con un huésped realmente confortable y para evitar todas estas cuestiones que pueden llevar a la sepsis a adultos mayores. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, la verdad. Muy bien la presentación. Dejo de compartir. Bueno. Voy a poner esta más grande, a ver. Para abajo, ahí va. Bueno. Ahí estamos. Bueno, muchas gracias. Yo estoy tratando de ver la pantalla, en algún momento voy a lograrlo. Acá. Yo en algún momento voy a lograrlo. Ahí está. Bien. Bueno, no sé si ustedes nos pueden ver, yo por ahora no puedo, pero ahí estoy. Bueno, dejar de compartir. ¿Dejar de compartir? Sí, pero ya dejé de compartir. Bueno, no importa, si ustedes nos ven, está todo bien. Bueno, no sé si tienen alguna duda, pregunta o algún final. Nosotros tenemos preparados un pequeño video que nos compartió la gente de OPS en este contexto que habló el doctor Jabornís, que puntualmente él lo mencionó en esta campaña quinquenal, digamos, de la lucha para disminuir la mortalidad asociada a sepsis en la población. Así que, bueno, les voy a compartir este video que nos pasó la gente de OPS, que hoy tiene una jornada, no ha podido estar presencialmente, pero sí está con nosotros participando de esta jornada y colaborando. Ahora voy a ver. Voy a ver de compartir la pantalla. Estoy tratando de... A ver. Voy a ponerle stop ahora y comparto. Tengo que compartir mi pantalla. ¿Cuál será? ¿Querés que mientras yo vaya contando? Dale, si querés ir contando. Sé que por lo menos me escuchan. Por primera vez en la transmisión, yo no me presenté antes. Mi nombre es Marcela Otamendi, soy pediatra y pertenezco a la Dirección de Salud Perinatal y Niñez dentro del área de cuidados críticos, desde donde surgió esta iniciativa de estar hoy acá reunidos alrededor de este tema de la sepsis. Y quería contarles que el día viernes es el día que está destinado, digamos, para conmemorar esta temática. En las redes del Ministerio de Salud de la Nación va a haber una campaña de comunicación compartiendo todo esto que estuvimos contando hoy, pero destinado a la comunidad, ¿no? Que, como decía el doctor Roberto Jabornitsky, es una pata importantísima de todo el proceso de salud-atención de las poblaciones que atendemos y bueno, en las redes van a poder encontrar todo este contenido, pero pensado y diseñado para que llegue a la comunidad, para que la comunidad pueda manejar, pueda tener presente toda esta información y entonces contar con ese primer eslabón en esta cadena tan importante para que puedan detectar estos síntomas y consultar a tiempo. Así que si se conectan a las redes, puedo mencionar, pues los vamos a compartir en el chat, pero puedo mencionar cuáles son las redes en este momento. En Instagram estamos como Min de Salud Argentina, todo junto, sin punto, Min de Salud Argentina. Y en la red X, ex Twitter, estamos como @minsalud_ar.
y en Facebook estamos como Ministerio de Salud. Bueno, ¿Está resuelto? ahí vamos. Bueno, les vamos a compartir este video. Cualquier cosa, si no se escucha o algo, nos avisa. Buenos días, mi nombre es Marina Lombordo, soy consultora nacional en calidad de atención de los servicios de salud del área de sistemas y servicios de OPS OMS Argentina. Queridas autoridades del Ministerio, equipos y colegas, desde OPS OMS Argentina lamentamos mucho no poder estar presentes, pero queríamos enviarles nuestro saludo. Quiero agradecerles su dedicación y compromiso en este día dedicado a un tema tan importante para la salud pública como es el abordaje de la sepsis. Su compromiso es clave para poder avanzar en esta temática. Como se ha discutido en el día de hoy, la sepsis es una urgencia médica que afecta a 30 millones de personas cada año en todo el mundo, y de ellas 6 millones pierden la vida. Sabemos que esta carga de enfermedad es aún más pesada en países de bajos y medianos ingresos, donde la principal causa de muerte y mortalidad se produce en madres y recién nacidos. La prevención de la sepsis implica una serie de medidas, entre ellas se destaca algo tan sencillo y tan poderoso como la higiene de manos. Sin embargo, los datos nos muestran que aún tenemos un largo camino por recorrer. Aproximadamente el 70% de los trabajadores de la salud y el 50% de los equipos quirúrgicos no practican en forma regular ni correcta la higiene de manos. Esta práctica salva millones de vidas cada año y disminuye los costos de inflamación. La OPS, junto con la OMS, está trabajando arduamente para incluir la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la sepsis en las políticas de salud de la región. Se busca fortalecer estrategias para mejorar la prevención y el control de las infecciones, tanto en comunidades como en instituciones de salud. Promover la higiene de manos, prácticas seguras durante los partos y las cirugías, un adecuado acceso a programas de vacunación y equipos de protección personal eficaces para los profesionales de la salud. En este sentido, las infecciones asociadas a la atención de la salud imponen un desafío, dado que frecuentemente se asocian a resistencia a los antimicrobianos y a malos resultados para el paciente, generando así un mayor costo económico para el sistema sanitario del país. Debemos recordar que en el caso de desarrollo de nuevos antibióticos limitan los recursos terapéuticos en caso de resistencia a antimicrobianos. El factor más importante para mejorar el pronóstico de la sepsis es su diagnóstico y tratamiento precoz, dado que si no se inicia en forma temprana, aumenta la mortalidad. Por ello, es crucial la concientización en nuestras comunidades y la capacitación de nuestros equipos de salud para la detección en forma temprana y un manejo adecuado. Hoy celebro esta jornada con determinación y compromiso y espero que todos ustedes se sientan inspirados para continuar este trabajo vital en sus respectivas áreas. El abordaje de la sepsis no es fácil, pero juntos podemos hacer una diferencia significativa en la salud de nuestras comunidades y salvar sus vidas. Quiero agradecerles nuevamente a todos los presentes, a nuestras autoridades y a cada uno de ustedes por su dedicación y esfuerzo. Seguimos trabajando juntos para construir un futuro más saludable y seguro para todos, sin dejar a nadie atrás. Muchas gracias. Bueno, dejo de compartir. Bueno, muchas gracias a todos. Estas han sido las presentaciones de este día. Ya el doc nos proporcionó y nos mandó los archivos que ahora vamos a tratar de bajarlos y de pasarlos por el chat. Estos del Lancet que habíamos conversado. Así que bueno, cualquier cosa también tienen material disponible tanto con el QR como en las fuentes que hemos utilizado para consulta. El Lancet sacó todo para sepsis neonatal y adolescentes en este último tiempo, estas guías que son importantes. Bueno, están en inglés muchas de ellas, pero es importante. Ay, las mandó en castellano, grande el doctor. Muchas gracias. Así que bueno, compartir con esto, pensar en sepsis, me gustaría que tengamos todos en mente esa diapositiva que presentó el doc Jaborniski, en donde de los triángulos invertidos entre el sistema de salud y en donde ponemos los recursos, como para entender que la sepsis no es una cuestión del terapista y cuando llega la persona al shock séptico, que hay pasos anteriores, que en cada etapa de la vida tiene distintas manifestaciones para tener en cuenta, que como bien dijo él, no todas son iguales, y que tengamos en cuenta que no todas las personas se van a manifestar exactamente igual. Hablamos de sepsis, pero cada etapa tiene
sus pequeños, sus connotaciones a tener en cuenta. No subestimar, pensar en sepsis y pensar que no es solo una cuestión de terapista, sino es algo que se puede evitar de mucho antes en el nivel de atención. Así que bueno, les agradecemos a todos. Les vamos a pasar por el chat vamos a dejar de grabar ahora y le vamos a pasar por el chat todas las guías. Así que bueno, muchas gracias por el espacio. Estamos tratando de compartirles los archivos y bueno, y ya hacer el cierre de la presentación. Para que se escriban también. Sí, es re buena idea eso también, si quieren ir mandándonos los mails, los que están interesados en el material, se los enviaremos por mail. Estamos tratando de compartirlos por el chat para que todos tengan acceso. Y bueno, y tal como decía acá Marcela, que por ahí estábamos muteados, agradecerle a los expositores, a todos que han dado presentaciones de mucho nivel y la verdad que les agradezco a todos. Eso,